educativa en la semana 6. Disculparme, ¿verdad? Porque en la semana anterior no les pude enviar nada. Lamentablemente he tenido un poco de dificultad con mi teléfono, pero ya esta semana ya estamos, como dicen, volvemos nuevamente a los rines y ya estamos aquí. Entonces, vamos a continuar con lo que es la semana 6. Y en la semana 6, ¿verdad? Nos emana a poder iniciar la unidad número 3, donde vamos a ver lo que es la estática y la dinámica, así se llama el nombre de la unidad. El objetivo es investigar y explicar las leyes del movimiento en el trabajo, es decir, las leyes de Isaac Newton, ¿verdad? Mediante ciertos experimentos, algunas resoluciones de problemas, explicando lo que son algunos mecanismos de trabajo aplicados a la vida cotidiana o a la vida diaria. Ese es el objetivo de la unidad. En este caso, ¿verdad? La unidad número 3 nos da el contenido, lo que es la guía, ¿verdad? Y algunas evaluaciones sugeridas. Recuerden de que mi persona siempre modifica las guías porque me gusta siempre hacerlas un poco más comprensibles, al menos ese es mi punto de referencia, para que a ustedes se les facilite un poco más el desarrollo de la misma. Entonces, iniciamos y decimos que las leyes del movimiento, ¿verdad? Somos conocedores que Isaac Newton, ¿verdad? Planteó sus principios de las leyes, ¿verdad? Del movimiento, donde proponía ciertas aplicaciones de la fuerza sobre ciertos objetos. Esas ideas de Isaac Newton fueron aceptadas por Aristóteles, otro gran científico, ¿verdad? Y ahí se dio una pequeña disputa con este señor Galileo Galilei, ¿verdad? Donde fue experimentando ciertas pruebas, cada una de las leyes inventadas, ¿verdad? Por ellos mismos, hasta que haber concluido y haber aceptado las mismas. De ello se derivan 3 leyes de Isaac Newton. La primera ley es la ley de la inercia. La segunda ley es la ley de la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley de Newton es la ley de la acción y de la reacción, ¿verdad? Ahí, a grosso modo, se ven unos pequeños esquemas. Entonces, la primera ley de la inercia, ¿verdad? En resumen, aquí está resumida, no es más que un cuerpo que permanece en su estado de reposo o un movimiento uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza, ¿verdad? Dejará de estar en inercia. Inercia quiere decir, ¿verdad? Estar quietos, como decimos nosotros en nuestro lenguaje. La ley de la fuerza, ¿verdad? Es igual, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida por un cuerpo, ¿verdad? Y la ley de acción y reacción, por cada acción hay una reacción igual o de signo opuesto. Entonces aquí tenemos el resumen y veamos la primera ley. La primera ley, ¿verdad? Hablábamos del principio de la inercia. Entonces, este principio va a enunciar que si un cuerpo está en reposo o si va en movimiento, ¿verdad? Tiene cierta tendencia a poder permanecer en un estado de reposo si hay algo que hace que éste pueda cambiarlo. Es decir, que haya una fuerza que modifique dicho estado. Y ahí vemos el ejemplo, ¿verdad? De que un joven va en una bicicleta, pero luego se cruza un perro. Entonces, él, ¿verdad? No pudo manejar su equilibrio y pues tuvo que salir, como decimos nosotros, volando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la primera ley de la inercia? Él iba en movimiento, ¿verdad? Y llevaba su propia línea, pero hubo una fuerza que actuó sobre él que tuvo que modificar el estado. Entonces, todo cuerpo libre sobre el que actúa alguna fuerza cambia, ¿verdad? Entonces, esa es lo que es la primera ley de la inercia, ¿verdad? La ley de Newton, ¿verdad? En base a las propuestas del señor Aristóteles y Galileo, ¿verdad? Entonces, espero que se vaya quedando un poquito claro la ley el principio de la inercia, que es la primera ley de Isaac Newton. Entonces, al retomar la ley de la inercia, vamos a encontrar que este señor Newton concluyó
que la Luna no salía disparada en línea recta de su órbita, ¿verdad? Debido a una fuerza que la traía en dirección a la Tierra, la cual la desviaba, formando así una órbita elíptica. Newton llamó a esto fuerza de gravedad. Recordemos que la Tierra, cuando se va al espacio, ¿verdad? En la NASA, allá los cuerpos flotan, pero es por la fuerza de gravedad que existe, que es de 9.5, 9.8, más o menos por ahí la fuerza de gravedad, la fuerza de atracción. Entonces, por eso es que en el espacio los planetas que giran en órbita flotan, ¿verdad? Y igual llega un cuerpo terrestre de nosotros a la Tierra, eso flota. Entonces ahí, ¿verdad? Newton nos explica que la F es fuerza, M es masa y A aceleración, y de ahí sale lo que es la ecuación. Entonces de ahí, ¿verdad? Viene otra vez a hacer la síntesis de lo que anteriormente mencionaba, de que un cuerpo se opone ya sea a cambiar de reposo en movimiento para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, las fuerzas que actúan sobre él deben ser ceros o nulas, es decir, él iba recto, pero hubo una fuerza que actuó sobre él y eso lo indujo a un accidente, ¿verdad? En la segunda ley tenemos la ley de la fuerza, también conocida como ley fundamental de la dinámica. Esta ley viene a determinar la relación, ¿verdad?, proporcional, ¿verdad?, entre la variación de la cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo. Es decir, ¿verdad?, que las fuerzas vienen a actuar directamente o proporcionalmente a la masa o a la aceleración de lo que es del cuerpo. Entonces, esta segunda ley no hace más que encargarse de cuantificar lo que es la fuerza en cuestiones numéricas, ¿verdad?, donde su constante principal viene a ser la masa, es decir, cómo se hace para poder ejercer la fuerza sobre un determinado objeto que está en movimiento o que está en un estado de reposo, es decir, en cero. Entonces, cuando nosotros consideremos la segunda ley de este señor Newton, no va a ser más que viene a referirse a la ley de la fuerza. Por ejemplo, ¿verdad?, en la imagen, la fuerza que estas dos personas ejercen sobre el objeto. El objeto se encuentra en un estado de reposo, es decir, cero. Pero la fuerza total que ellos adquieren y transmiten al objeto, ¿verdad?, es donde se da la relación de la fuerza por la masa, ¿verdad?, que están empujando, y la aceleración de la rapidez que puedan poder empujar el objeto. Entonces, las fuerzas y las leyes de Newton, recordemos que una fuerza es toda causa, ¿verdad?, que es capaz de deformar un cuerpo o modificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, de deformarlo no se quiere decir que lo arruina, no, sino que modificarlo es decir, yo tengo una botella a mi lado y la cambio de lugar. Eso es modificarlo o deformarlo, es decir, cambiarlo. Entonces, las fuerzas no son más que magnitudes vectoriales en el sistema internacional de unidades que observábamos allá por la unidad número 1. Entonces, la fuerza tiene un agente específico e identificable, que es más que todo va dado por la gravedad de la Tierra, ¿verdad? Entonces, en la guía se nos presenta un ejemplo de si un cuerpo tiene una masa de 10 kilogramos y tiene una aceleración de 3.0 metros por segundos al cuadrado, entonces, ¿cuál sería su fuerza? ¿Verdad? Estas fórmulas son bien simples de descifrar, ¿verdad? Tenemos los datos, a cuánto equivale la masa, a cuánto equivale la aceleración, luego la fórmula básica, fuerza es igual a masa por aceleración, luego F es igual a 10 por 3.0, ¿verdad? Usando la calculadora sencilla, sabemos que fuerza es igual a 30N, 30N es 30 newton, ¿verdad? Luego también tenemos otro ejemplo, encontrar la masa, y recordemos que aquí la fórmula base es fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces esta fórmula se transforma para poder encontrar lo que es la masa, porque el ejemplo nos dice encontrar la masa. Entonces por eso se hace el despeje de la fórmula, ¿verdad?, respectiva. Entonces creo que estos ejemplos están bien prácticos para que los
anoten en su cuaderno. También podemos ver que dentro de las 3 leyes de Isaac Newton tenemos ciertas condiciones de equilibrio que los cuerpos deben de generar, y todas las fuerzas, ¿verdad?, constituyen un valor específico, y ese tiene que ser de 0. Es decir, que el cuerpo o el objeto está en reposo, ¿verdad?, pero también puede llegar a estar en cierto movimiento. Entonces, esas son las condiciones de equilibrio que determinan si el objeto está en movimiento o si el objeto puede llegar a estar en reposo. Entonces, eso depende del centro de la gravedad. Todos nosotros, al igual que los objetos, tienen un centro de gravedad. Por ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo, cerca de la pelvis, si se ubican, ¿verdad?, tenemos un punto más bajo, ¿verdad? Y ahí es donde los músculos pesan más, y nuestras piernas también tienen una extensión un poquito más menor, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros como mujeres podemos tener la habilidad de, por ejemplo, del ballet, de poder bailar en punta, ¿verdad? Debido a que tenemos ese centro de gravedad, y que eso es muy importante en la vida del ser humano, y también en la aplicación de ciertos medios, como por ejemplo un avión. El avión, recordemos de que tiene que tener un centro de gravedad, ¿verdad?, para poder movilizar a todos los pasajeros, ¿verdad?, que en él van. Entonces, ese centro de gravedad es conocido como el punto de equilibrio de un cuerpo, o como también se le conoce como un centro de balance o centro de equilibrio. De ahí vamos a definir que vienen algunas fuerzas coplanares, que esas fuerzas coplanares son las que vienen a actuar sobre un mismo plano, es decir, son fuerzas coplanares que permanecen en un equilibrio. Y ahí determina las dos fases de las fuerzas coplanares. Primero, la suma de todas las fuerzas es igual a 0. La suma de los momentos generados por la fuerza determinada con respecto a un punto cualquiera del plano es igual a 0. Es decir, que cuando yo agarro una tuerca, ¿verdad?, mi fuerza es 0, ¿verdad? Y la suma de todas ellas cuando yo presiono es 0. Y la tuerca, ¿verdad?, en su parte, ¿verdad?, cuando va a enroscar aquí, cuando va a presionar, igual lleva un punto plano y esa fuerza es 0. Entonces ese es un ejemplo de lo que son las fuerzas coplanares. En la tercera ley de Newton, ¿verdad?, tenemos la ley de lo que es acción y reacción. Es decir, si dos cuerpos ejercen fuerza entre sí, la fuerza ejerce el primero sobre el segundo es igual, pero de sentido contrario. La fuerza aplicada por el segundo cuerpo. Es la ley más fácil, ¿verdad? Acción y reacción. Yo tengo la pelota, le pego y la pelota vuela, ¿verdad? Entonces esa ley de acción y reacción es aplicada hasta en nuestras vidas, porque si nosotros sabemos que cometemos un error, hay una acción, pero también hay una reacción. Entonces, las actividades sugeridas para este día son las siguientes, ¿verdad? Deben de responder esas preguntas que son en base a las explicaciones anteriores. Y luego pueden, esto es opcional, sí lleva cierto porcentaje, pero a mi criterio yo lo dejo de manera personal, que tratemos la manera de poder aplicar estos experimentos, ¿verdad? Son experimentos caseros, no necesitan materiales que no los puedan tener en casa, los tienen en casa, así que pueden hacer las prácticas que ahí se les piden, por favor. Y esto es a manera de bosquejo. Perdón, en las PAEs anteriores, ¿verdad?, siempre hay temas muy relevantes, y este tema de las leyes de Isaac Newton vienen como pregunta. Y vean, esta es una pregunta de PAEs, ¿verdad? Nomás es para que la lean, esto no lo copien en el cuaderno, nomás es para que ustedes vean cómo son las preguntas de PAEs, ¿verdad? Entonces, esa sería la de esta semana. Saludos, bendiciones, dudas, preguntas, por favor hacerlas llegar. Hay muchas personas que aún no se reportan, deben actividades, deben guías, que no han enviado ninguna. Así que les hago el llamado a que se pongan al día, por favor. Así que saludos y bendiciones.